Okay. Let me- ah, ok. Bueno, bienvenidos nuevamente a una sesión de capacitación con nosotros aquí en el Centro PIL. Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a tener el tópico de los planes 504 y todo lo que las familias necesitan saber. Bueno, mi nombre es Ana Pacheco y soy una especialista en recursos a familias bilingües que apoya a las familias de habla hispanoparlantes o hispanohablantes a través del estado de Pensilvania. Y también quiero dejarles saber que soy una madre de un joven, de un hombre joven con discapacidades, múltiples discapacidades y necesidades complejas en el cuidado de la salud, que le agradezco no solamente que me trajo a este campo de trabajo, sino que me ayudó a aprender cuál realmente es mi pasión en términos de apoyar a otras familias. Y en la tarde de hoy se encuentran conmigo mi compañera Carmen Román. Carmen, Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Román, también soy especialista de recursos de familias aquí en el Centro PIL y también soy una madre con una niña de necesidades especiales. Me siento muy honrada y agradecida de estar con ustedes en el día de hoy para saber cómo le podemos ayudar. ok. También está con nosotros nuevamente Whitney Keener, que es nuestra nueva directora de capacitaciones. Whitney. Hola, mucho gusto todo. Ok. Bueno, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, Lidia. ¿Ok? Bueno, vamos a proceder. Tenemos siempre las reglas de la casa en términos de que la sesión está siendo grabada para beneficio de otras familias que puedan beneficiarse de la información. Podemos mantener el micrófono abierto, pero si hay algún tipo de sonido que pueda intervenir en la grabación, pues por favor cierren su micrófono. Y vamos a frenarlo de detalles personales, ¿verdad? Hasta el final de la presentación cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas. También queremos dejarles saber que a nosotros, tanto a Carmen como a esta servidora, nos gusta contestar las preguntas en el momento, porque entendemos que muchas veces es la mejor manera para nuestras familias aprender y aclarar sus dudas. La misión de nosotros en el Centro PIL es educar y capacitar a las familias de niños, adolescentes y adultos jóvenes con discapacidad y o necesidades de atenciones médicas especiales para que lleven vidas plenas y activas como miembros de sus escuelas y comunidades. Y esta capacitación o taller es una de las estrategias que nosotros utilizamos que le podemos ofrecer a las familias para ese proceso de empoderamiento. Como todas las presentaciones, siempre queremos enfatizar cuáles son los objetivos, qué vamos en sí a estar hablando principalmente. Y en la tarde de hoy, cuando hablamos de los planes 504, vamos a enfocarnos en cuál es el propósito de la sección 504 y el capítulo 15 en el estado de Pensilvania. Comparar lo que se espera es un plan 504 con el plan de educación individualizado. Y ya como hemos repetido tantas veces el programa educativo individualizado, ya nos referimos en nuestras publicaciones como IEP. Y descubrir cómo el estudiante puede calificar, ¿verdad?, para esas adaptaciones bajo esa sesión 504 que se transforma en el plan, en lo que se llama el plan 504. Ahora bien, ¿qué es la sección 504? Y esto es un tema que entre nosotros las familias hispanas es poco común. La mayoría de las veces estamos acostumbrados a hablar del programa educativo individualizado. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que hay muchas familias hispanas que sus niños tienen un plan 504 como apoyo para sus adaptaciones en la escuela. Ahora, la sección 504 pertenece a la Ley de Rehabilitación del 1973, que es una ley de derechos civiles y es una ley federal. El capítulo 15 es el reglamento en el estado de Pensilvania
que describe la responsabilidad de las escuelas con relación a la implementación de esa sección 504. Típicamente, nosotros cuando hablamos del programa educativo individualizado, hablamos de la ley federal IDEA, ¿verdad? Le decimos IDEA, pero es la ley de educación para personas con discapacidades y tenemos el capítulo 14. Con relación a la sección 504, debemos de recordar que tenemos entonces en Pensilvania un capítulo que el número es el capítulo 15. También esto no solamente es una ley que habla sobre la discriminación, también contiene mucha información sobre procesos y definiciones que vamos a hablar más adelante en la capacitación. ¿Qué otros aspectos nos enseña la sección 504? Ninguna persona con discapacidad que esté debidamente calificada o identificada será excluida de participar o se le negarán servicios, ni será objeto de discriminación, únicamente por la razón de su discapacidad de ningún programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. Esto es clave en la sección 504. También la sección 504 prohíbe acciones discriminatorias, lo que quiere decir que un niño no debe ser excluido de participar en una actividad ni ser tratado de manera diferente debido a su discapacidad, a menos que sea necesario para garantizar la igualdad de oportunidades. Carmen, en cualquier momento que quieras hacer algún comentario, me dejas saber, ¿ok? Entonces, continuamos. Hay otros aspectos que quiero, y voy a estar mirando también mis notas, es recordar que la sección 504 es una ley de antidiscriminación. Esto aplica a todo el personal de la escuela, ¿ok? Incluye a padres también, incluye a padres, y es responsabilidad. Cuando un niño tiene un plan 504, que vamos a hablar más en detalle, es responsabilidad de los profesionales que imparten la educación regular de la implementación de este plan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar la diferencia entre lo que se llama un programa educativo individualizado y un plan 504. La provisión de una educación pública gratuita y apropiada. FAPE, ¿verdad? Estamos bien acostumbrados a escuchar este concepto, pero lo escuchamos desde el concepto del programa educativo individualizado. Bueno, hoy aprendemos que también bajo la sección 504 se requiere que las escuelas públicas ofrezcan una educación pública, ¿verdad? Gratuita, que quiere decir sin costo, y apropiada, que se refiere que es única a la necesidad de ese estudiante, a todos los estudiantes calificados o identificados que tengan una discapacidad física o mental que limite sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Y esto lo vamos a hablar más en detalle. Pero debemos recordar estos conceptos porque de ahora en adelante en la presentación vamos a comenzar a escuchar los conceptos básicos relacionados a la sección 504 y el plan, lo que se conoce también como el plan 504. ¿Ok? Nuestros niños tienen ¿el qué? El derecho, las escuelas tienen la responsabilidad de una educación pública gratuita y apropiada a los niños calificados que tengan una discapacidad física o mental que limite una o más actividades importantes de su vida. Es bien importante en el proceso de nosotros como padres entender el proceso de elegibilidad. Y una manera de nosotros, como estamos acostumbrados más a escuchar sobre el IEP, es importante tener claro qué es lo que estamos mirando en términos de la elegibilidad cuando hablamos de la sección 504. Solo un criterio, solo un paso. ¿De qué estamos hablando? El estudiante tiene una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. A diferencia de cuando miramos la elegibilidad
bajo la ley federal IDEA, tenemos que mirar a dos criterios de elegibilidad que tienen que suceder simultáneamente. Y estos son que el estudiante tiene una discapacidad reconocida bajo la ley federal, que son 13 categorías, y debido a esa discapacidad, el niño requiere educación especial. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de educación especial? Nos referimos a instrucción especialmente diseñada. Y muchos de ustedes se preguntarán, ah, caramba, ¿qué quiere decir instrucción especialmente diseñada? Estamos hablando de acomodos y modificaciones. En otras palabras, bajo sección 504, solamente un criterio, la identificación de una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida de ese niño. Sin embargo, bajo la ley federal IDEA, para lo que se llama educación especial, necesitamos dos criterios simultáneamente que tienen que presentarse, ¿verdad? La discapacidad reconocida bajo la ley y también que esa discapacidad representa que ese niño necesita acomodos y modificaciones. Es bien importante para nosotros entender cuál es la comparación entre estos dos planes. Y vamos a ver si si podemos abrir este. hmm, mm, no lo puedo abrir. Sin embargo, cuando estaba corriendo la presentación, el link abría. ¿Alguna idea, Carmen? A menos que Eso, esté. eso tiene que ver más con tu browser. mm, Yo lo puedo compartir si quieres, yo lo tengo abierto. entonces, compártelo. Cuando yo corrí la presentación, nos disculpan, pero cuando yo corrí la presentación ayer y Whitney, esta mañana abrió, Whitney pero need host privileges. ujú. Esta organización Understood tiene muchos de los materiales en español y en inglés. Y este es uno de los materiales más sencillos que encontramos es para que ustedes tengan la oportunidad de ver cuáles son los conceptos básicos del programa educativo individualizado, lo que conocemos como un UIEP, y un plan 504 bajo la sección 504. ¿Lo pudiste compartir, Carmen? ¿Sí? ¿Lo ves? No, ¿Lo pueden ver ustedes? Lidia, ¿lo puedes ver? Yo sí lo sí, veo. Okay. posiblemente porque yo tengo la pantalla. So, en lo que Anita puede Bueno, ver lo que está pasando en su pantalla, Carmen, aquí vamos a, tienen la presentación de IEP bueno, y el plan 504. bueno, Carmen, ya que tú lo ves en tu pantalla, tú lo puedes repasar. Sí. Ujú. So, aquí tienen lo que significa lo que es la diferencia de un plan individualizado educativo y un plan 504. A nosotros nos gusta mucho utilizar los recursos de la organización Understood porque utilizan un lenguaje muy fácil para explicar y muy sencillo para que nosotros podamos entender los recursos. So, un plan individualizado educativo o de educación es algo formal que describe servicios y apoyos de educación especial para satisfacer las necesidades particulares del estudiante con discapacidad. O sea, tiene la enseñanza, el rigor académico, el currículo especializado a las necesidades del estudiante. Sin embargo, el plan 504, aunque es un plan formal, no necesariamente necesita incluir lo que es el rigor educativo o el currículo de enseñanza especializado en el diseño del documento como tal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si en el plan individualizado educativo yo tengo una modificación al currículo de matemáticas
y necesito que a mi niña se le explique ciertas cosas en matemáticas o se le eliminen ciertas cosas de la matemática para que ella se le haga fácil entenderlo. Dentro del documento como tal, eso va a estar detallado. Más sin embargo, en el plan 504, si académicamente mi niña no tiene ningún tipo de problema con matemática, pues no necesito tener un diseño de modificación que hable acerca de esa parte del currículo educativo. Pueden ser muchísimas cosas las que se incluyen en el plan 504 que tal vez afectan cómo ella aprende, pero no necesariamente en esa parte del currículo. La ley que aplica al PEI o al IEP es la ley de IDEA, la cual hemos discutido muchísimas veces si has entrado a nuestros seminarios y capacitaciones, que es la Ley Federal de Educación Especial. Más sin embargo, para el Plan 504, como nos estaba explicando Anita, es la sección 504 de rehabilitación de la parte de la Ley Federal en 1973. Y a lo que hay que darle mucho énfasis entre el IEP y el Plan 504 son los servicios relacionados y la adaptación, ¿no? En el Plan Individualizado Educativo sí hay diseños específicamente para los rigores académicos y detalla cada servicio que el estudiante pueda necesitar. Cualquier adaptación de aprendizaje, el maestro lo que tiene que hacer, los diferentes tipos de rigores que necesita cada plantel de la escuela, ¿no? Y las modificaciones y los cambios para que el estudiante pueda aprender. ¿Cuáles son esas herramientas que proporcionan? Más sin embargo, el plan 504, como dijimos ya hace unos minutos, su énfasis no necesariamente es académico, puede ser alguna modificación que adapte el entorno. Un ejemplo muy básico, mi niña necesita audífonos ayudantes, ¿no? Lo que se dice en inglés hearing aids. Y a través de los años, ella ha utilizado diferentes de tipos aparaticos auditivos por la edad, porque la condición cambia, porque ha perdido más audición, etc. El plan 504, ella, cuando yo comencé, aparte de tener un IEP, era para que ese entorno de ese aparatico técnico que mi hija necesitaba fuera cambiando con el tiempo. En ese plan 504 yo tenía el modelo, la marca, el año, el manufacturador, la persona que le hacía servicio a ese aparatico técnico que ella se ponía en el oído. Cuando yo era muy pequeña, el aparato necesitaba otro aparato para la maestra, se incluía cómo la maestra lo iba a utilizar, qué partes del aparatico la maestra necesitaba para que mi hija pudiera escucharlas si mi hija se encontraba en ciertas partes del salón de clases. También proporciona la persona responsable de asegurar que esas adaptaciones se lleven a cabo, especialmente cuando son aparatos, o sea, sillas de ruedas, ¿cómo se dice? Crutches, las muletas, los andadores. Hay estudiantes que necesitan botas, hay estudiantes que necesitan adaptadores para sus pies, hay estudiantes que necesitan aparatos tecnológicos para sus manos, las tabletas. Todas esas cosas hay una persona que se encarga de darle mantenimiento, que se encargue de que no está fuera de fecha, que se ha puesto en el modelo, que se ha cargado, si es un aparato que necesita carga eléctrica, etcétera. También pueden incluir, no que necesiten incluirse, pero también cualquier servicio que la escuela proporcionará de acuerdo a esas modificaciones y los cambios que se esperan. Por ejemplo, personas, estudiantes con problemas del corazón, yo puedo hablar de esto porque tengo una licencia en el Departamento de Salud, problemas que tengan en el corazón, un diapositivo en el corazón, un marcapaso. Se supone que a través de cierto tiempo, durante el año escolar, haya unas citas de rigor con el cardiólogo. Se supone que la persona encargada de la escuela pida las notas clínicas de ese cardiólogo, si se hizo mantenimiento al marcapaso o a un desfibrilador, lo que necesite esa condición congénita médica del corazón, esa persona se encarga de ponerlo en el folder, ¿verdad? Para que vayamos adaptando al estudiante de acuerdo a la edad, la condición congénita o si es una condición temporal. Un estudiante se rompió la pierna y necesita una adaptación para entrar a un salón de clases, pero eso tiene una fecha límite. Tan pronto el yeso salga de la pierna o la gota salga de la pierna, el plan 504 se elimina. Okay.
Gracias, Carmen. Claro. Bueno, es importante recordar, hay una diferencia y cuando recibas la presentación, Lidia, puedes dar también clic y ver un poquito más en detalle. Y hay otra información. Understood provee no solamente esa información básica, vas a poder accesar más información más detallada, porque el sitio web de ellos permite para eso. Pero es importante recordar, un plan 504 va a tener acomodaciones, no modificaciones, acomodaciones de todo lo que ese niño necesite para accesar el currículo de educación regular basado en qué fue lo que se identificó que está afectando sus actividades básicas. Ahora bien, casi siempre en todos los procesos, ya nosotros los padres estamos acostumbrados a que cuando solicitamos un servicio o cuando nuestros niños necesitan algún tipo de proceso, ¿cuál es la palabra estándar? Evaluación. So, aquí en la sección para accesar los servicios de un plan 504, bajo la sección 504, necesitamos tener una evaluación que determine que el estudiante tiene una discapacidad física o mental o una condición física o mental que limita sustancialmente una o más de esas actividades importantes de la vida. Y como ven, repetimos esto constantemente porque este es uno de los criterios importantes que debemos de comprender cuando hablamos de la sección 504 o plan 504, pero no requiere instrucción especialmente diseñada. En otras palabras, 504, acomodos. IEP, instrucción especialmente diseñada, acomodos más modificaciones. En este caso, la escuela puede proporcionar adaptaciones a través del proceso de la sección 504. Y vamos a hablar un poquito más en detalle. ¿Cómo definimos esa discapacidad física o mental? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cualquier trastorno o condición fisiológica, mental, emocional, neurológica o psicológica. Carmen acaba de mencionar condiciones del corazón. Hay niños que tienen asma, hay niños que tienen epilepsia, hay niños que tienen ciertas síndromes con disfiguraciones, ¿verdad? Fisiológicas. Hay niños que utilizan sencillamente solamente una silla de ruedas porque tienen una condición fisiológica que no pueden ambular o necesitan andadores o necesitan muletas como Carmen lo describió. Eso quiere decir que esos niños necesitan acomodos para ellos accesar su educación y esos acomodos típicamente son de índole físico, ¿verdad? Hay otros niños que muchas veces los acomodos son dentro del salón de clases. El ejemplo que dio Carmen con relación a asistencia tecnológica es muy bien aceptado porque muchos niños solamente necesitan esos aparatos para poder mejorar su audición, accesar audiológicamente la información. Pero no solamente es el estudiante, muchas veces es que el ambiente alrededor necesita ciertas modificaciones, pero el niño necesita tener acceso a esos acomodos, ¿verdad? Discapacidades que pueden afectar uno o más sistemas corporales. Es bien típico escuchar muchas veces los niños que tienen el trastorno de ansiedad e hiperactividad. Estos son uno de los niños, de los casos que muchas veces escuchamos bien comunes cuando dice mi hijo tiene un plan 504, un documento. Pero en general, estamos hablando de trastornos, condiciones fisiológicas, mentales, emocionales, neurológicas y psicológicas. Pero tenemos que tomar en consideración ciertos aspectos cuando hablamos de la limitación sustancial. En muchos casos la determinación se toma caso por caso. ¿Por qué? La ley no define qué es una limitación sustancial. A través también del proceso de evaluación, en donde la familia es parte de ese proceso porque ellos contribuyen con información. Tenemos a los maestros, tenemos a los profesionales médicos y otras personas que conocen al estudiante. ¿Ok? Esto, en otras palabras, tenemos un proceso de evaluación en donde está todo el mundo incluido, donde se supone que ustedes, nosotros como padres, somos participantes activos. ¿Ok? No somos participantes pasivos. Por eso es que es importante saber este tipo de información y compartirla con otros padres,
porque muchas veces nosotros culturalmente entendemos, yo solamente soy mamá, yo no sé nada, ellos son los profesionales, ellos son los que saben. Sin embargo, nosotros somos los expertos en quiénes, en nuestros hijos. Tenemos que recordar siempre eso. Una discapacidad solo necesita limitar sustancialmente una sola actividad importante de la vida para ser considerada una discapacidad. No estamos hablando que tiene que ser más de más de un aspecto en la vida. Ejemplo de actividades importantes en la vida: trabajar, aprender, pensar, concentrarse, leer. Todas estas son áreas, todas estas áreas que tenemos en pantalla: caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, comer, tragar, dormir, cuando aplicamos coordinación motora fina, comunicarse. Todas estas son actividades importantes de la vida. Y estamos buscando cómo esas condiciones, cuál la condición que sea, impacta una de esas actividades importantes en la vida. Sin embargo, también tenemos que tomar en consideración cuáles son nuestras señales de alerta, ¿verdad? Muchas veces nosotros sabemos que nuestros niños tienen ciertas condiciones, pero nosotros entendemos que esas condiciones no los están afectando. Pero en un momento dado, si comenzamos a ver ciertos patrones en donde nosotros estamos observando, caramba, yo entiendo que él está siendo afectado. Hay algo que posiblemente él necesita apoyo, necesita ayuda. ¿Cuáles son algunas de esas señales de alerta? Ausencias frecuentes, cuando Mm, nuestros niños están ausentándose con regularidad. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno de convulsiones, en donde constantemente no está bien controlado y tiene que faltar, ¿verdad? O los niños que padecen de dolores severos de migraña. ujú, Eso es una condición que afecta su aprendizaje, ¿verdad? Es una condición médica, afecta su actividad. Simplemente, miren, el concentrarse, incluyendo el escuchar y tratar de comprender la información. Ahora bien, tener un plan 504 no prohíbe que un estudiante sea evaluado para servicios de educación especial. ¿Ok? Y aquí tenemos que aclarar este concepto, porque hay muchas familias que piensan que si el niño tiene un plan 504, ese es el único plan que va a apoyar a ese niño en la escuela y que no tiene oportunidad para accesar los servicios de educación especial. Volvemos al concepto de qué? De evaluación. Y que el niño tenga un plan 504 no impide que un padre tome la decisión de solicitarle a la escuela que su niño sea evaluado para servicios de educación especial. ¿Ok? ¿Cuáles son otras señales de alerta? Tenemos que tener al pendiente cuando escuchamos que todos los niños que necesitan instrucción en el hogar, lo que nosotros conocemos como homebound, mm, ¿ok? Que nos dicen, oh, esto va a ser 2 horas de instrucción por semana. Acuérdense que estamos hablando de qué es lo que en el plan 504, qué es lo que el niño necesita para accesar esa educación. Cuando escuchamos que se requiere que los estudiantes recuperen todo el trabajo perdido, cuánta presión, ¿verdad? Acuérdense ujú, que tenemos que dialogar sobre qué es lo que los niños, cómo los niños aprenden, qué es lo que los niños necesitan. Y en las adaptaciones, ¿verdad? Perdonen, en los acomodos, cuando hablamos de acomodo es, muchas veces hablamos del tiempo, de la presentación, del horario, cómo esa información se va a presentar, cómo el niño va a presentar esa información, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿verdad? Lo que se espera que el niño aprenda, pero manipulamos o cambiamos cómo él va a accesar o cómo va a presentar esa información. A veces cuando hay malos conceptos, ausencias que se den 10 días requieren una excusa médica. Hmm. No necesariamente necesitamos esperar 10 días, ¿verdad? Para una excusa médica. Se supone que 10 días, 3 días consecutivos de ausencia requieren una excusa, ya de por sí una excusa, ¿verdad? Y cuando vemos un patrón de ausencias frecuentes,
ya nosotros sabemos que la capacidad de aprendizaje de ese niño está siendo impactada y necesitamos tener esa conversación de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. También, Antes de que pases a esa, si puedes volver. Una de las cosas que a veces nuestra idiosincrasia hispana se les olvida es dentro del PAN 504 atender si tienes una fémina que pase por los procesos de menstruación. Hay una capacidad dentro del Plan 504 que se puede adaptar a través de un terapista ocupacional. Nuestra idiosincrasia, por ser hispana y por la manera en que nos crían, a veces no pensamos en esas cosas que pueden afectar el aprendizaje de las féminas que pasan por menstruación, especialmente cuando están en escuela intermedia y escuela superior. Eso sí se puede poner dentro de un plan 504, cosas que a veces no pensamos y que prohíbe la modificación dentro de nuestra cultura hacia un plan educativo. Pero yo creo que todas las féminas que estamos viendo esta grabación o que estamos aquí dentro sabemos que a veces eso nos puede afectar médicamente, clínicamente. Hay unas que pasan por ciertos vértigos y retortijones y cólicos y eso afecta la manera en que podamos asistir a la escuela, ¿no? También adaptar nuestra capacidad de la idiosincrasia hispana en que a veces pensamos qué es lo que van a decir los maestros, qué es lo que va a decir mi vecino, qué es lo que va a decir la sociedad acerca de ciertos aparaticos que tal vez mi niño necesite o mi estudiante necesite dentro de la escuela y que no quiero que se singule a mi estudiante. Más sin embargo, lo que a veces por adaptarnos a nuestra cultura, lo que nos estamos olvidando es el proceso académico y las modificaciones para que mi estudiante sea exitoso, ¿verdad? Porque a veces no pensamos en esas cosas si no son físicas, si no es un brazo roto, si no se ve aparentemente. gracias, Carmen. Y también el plan educativo individualizado. Si el niño tiene, no quiero que creen la impresión de que si usted tiene una condición médica que impacta su funcionabilidad, ¿verdad? Cualquier aspecto, esto está excluido del plan educativo individualizado. No, la contestación es no. ¿Ok? Aquí la diferencia es que si usted tiene una condición física o mental que impacta una actividad o más de una o más actividades de actividades de su vida diaria y tiene un impacto en cómo usted aprende durante el tiempo de la escuela, usted puede ser elegible para un plan 504. Pero si usted tiene y si usted tiene una de esas condiciones que obviamente impacta, pero el proceso de evaluación determina que usted no solamente necesita acomodos, también necesita modificaciones al material que el niño va a aprender. Entonces estamos hablando de un programa educativo individualizado. ¿Ok? O sea, no quiero que se cree la impresión de que Plan 504 excluye que en el IEP o en el PEI se puedan incluir todo este tipo de cosas. Todo esto también porque el niño que es elegible bajo el plan educativo individualizado, eso ya es un plan más abarcador y comprensivo. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que la sección 504 es una ley antidiscriminatoria, lo que quiere decir que cualquier niño identificado con una discapacidad con un programa educativo individualizado sigue siendo protegido bajo esa ley. ¿Okay? Es una de las leyes que protege a nuestros niños. Ok, ¿qué pasos específicos deben tomar las escuelas? Bueno, según el requisito de búsqueda y localización de niños, que en inglés le llamamos Child Find, un estudiante que se sospeche que tiene una discapacidad que califique debe ser referido para una evaluación. Sin embargo, posiblemente Carmen también tiene una opinión sobre esto, es que la mayoría de las veces, ¿quiénes son los que solicitan las evaluaciones? Los padres y muchas veces los profesionales médicos que identifican que el niño tiene una condición que debe de estar impactando
su aprendizaje. Pero tenemos que recordar que las escuelas tienen la obligación de identificar y localizar a todo niño que tiene que se sospecha que tiene una condición. Sin embargo, hoy en día, en mis muchos años apoyando a las familias, es bien raro ver que son las escuelas las que inician este paso. ¿Cuál es tu experiencia, Carmen? Muy pocas veces he visto que sean los maestros o las escuelas que busquen el encontrar, ¿verdad? Lo que está afectando al estudiante, sino es más los padres quienes venimos a la vanguardia para que se examinen y se evalúen a nuestros niños. Y en muchas ocasiones también, Carmen, los maestros tienen una conversación privada con el padre, alertando al padre para que el padre tome Esa decisión. tome la iniciativa. Y en la eventualidad de que cualquier padre esté en esa situación, nosotros aquí en el Centro PIL estamos a la disposición para orientar y ayudar a los padres con esas cartas para solicitar esas evaluaciones. ¿Ok? Ahora bien, los equipos también desarrollan, ¿cuál es la responsabilidad de las escuelas? Bueno, los equipos desarrollan un plan por escrito para proporcionar la educación pública, gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo para los estudiantes elegibles bajo la sección 504. Debemos recordar que los estudiantes que tienen un plan 504 son estudiantes que no están en educación especial, que están en los salones de educación regular, en donde es el personal de educación regular, los maestros, el consejero, los trabajadores sociales, todo el mundo en la escuela es responsable de implementar esos planes. En muchas ocasiones el personal de educación especial es consultado, ¿ok? Pero ellos no son los que implementan ese plan porque esos niños se encuentran en educación regular. Pero tienen derecho a recibir la educación pública gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo. ¿Qué otras cosas nos dice? Entonces, acuérdense que la ley no, vamos a ver en un momento dado cosas que ustedes van a escuchar y ustedes van a decir, pero esto me frustra. Pero vamos con calma, ¿ok? La evaluación. El proceso de evaluación es bien importante comprenderlo. No solamente para la potencialidad de un plan 504, también en nuestras capacitaciones anteriores enfatizamos cuán importante es la evaluación para el proceso de educación especial, ¿verdad? Bueno, el capítulo 15 exige que las escuelas respondan a la solicitud escrita, y aquí lo tengo que poner por énfasis, porque nosotros los hispanos todo lo hacemos hablando. Vamos a las escuelas porque esa es la manera en que nosotros culturalmente entendemos que las cosas se deben hacer, ¿verdad? Cara a cara, en persona, en donde nosotros expresamos, yo soy la mamá de... Sin embargo, la solicitud tiene que ser por escrita y la escuela debe de responder en 25 días escolares. 25 días escolares estamos hablando posiblemente en unas 4 semanas. Y estamos hablando responder para la provisión de servicio, no estamos hablando para comenzar a proveer servicio. ¿Ok? La sección 504 no especifica el tiempo en el cual deben completarse las evaluaciones. Sin embargo, el Ujú, Centro de Educación de Leyes del Estado de Pensilvania ujú. le exhorta a los padres que tomen las medidas como si fuera un PEI. Cuando vamos al enlace del Centro de Educación de Pensilvania, de Leyes en Pensilvania, nos dicen actúen como si fueran 60 días. Ellos mismos entienden que aunque no hay una regulación que le aplique un día máximo a las evaluaciones, la mejor práctica para lo académico y el progreso del estudiante es que se trate como si fueran 60 días. Cuando yo le Perfecto. explico eso a mis padres, yo les digo, bueno, aunque no tenemos una ley que nos diga el tiempo máximo, vamos a prepararnos como si fueran 60 días dentro del plan educativo, para que Ah, así el psicólogo y la escuela se mantenga dentro de una estructura en tiempo para poder servir al estudiante. Yo les y añadí a ustedes, para los que están accesando esto por el vía chat, le puse a ustedes ese plan, esa guía del Educational Law Center. también debemos de recordar las estrategias que aprendimos hace 2 semanas atrás con relación
a sugerencias para comunicación con la escuela. Con la Ahí escuela. es donde tenemos que tener nuestro calendario en la cocina y marcar, Ujú, o tenemos nuestros recordatorios en el teléfono, ¿verdad? Porque el tiempo vuela. ujú, No sé, el tiempo se nos va más rápido que el agua entre los dedos, porque sí, estamos ocupados con tantas cosas, ¿verdad? Y entonces muchas veces hasta no podemos precisar, ¿eso fue hace 2 semanas? No, eso fue la semana pasada. No, cuando miramos el calendario, eso fue ya hace un mes, ¿verdad? Por eso es que es importante que cuando ustedes soliciten algo, recuerden, tomen fotografía, ujú, tengan algún tipo de evidencia cuando ustedes entregaron. Ya sabemos que son 25 días escolares, muy diferente a 25 días calendario, ¿verdad? A pesar de que no tenemos un límite de tiempo para responder con relación a las evaluaciones, pero ustedes pueden rastrear cuándo es que ustedes llevaron a cabo esa petición y tener una comunicación abierta con el personal de la escuela. ¿Ok? Con relación a la evaluación, la Oficina de Derechos Civiles indica que los distintos pasos del proceso de colocación, incluida la evaluación, deben completarse en un periodo de tiempo razonable. Aquí volvemos a lo que acabamos de decir. Ese periodo de tiempo razonable no está definido en la ley, no está definido por el Estado de Pensilvania, pero sin embargo tenemos recomendaciones de cuáles son las mejores prácticas. Sin embargo, mi experiencia, tengo que reconocerles que la mayoría de los equipos, cuando inician la conversación sobre la potencialidad de un plan 504 para un estudiante, ellos completan el proceso en unos 30 días. Esa es mi experiencia para aquellos que han pasado por ese proceso. Las regulaciones no indican que deba emitirse un informe de evaluación. Aquí es donde yo digo que a veces para nosotros los padres es un poquito frustrante, porque nosotros sabemos que en educación las cosas son estructuradas. Y entonces cuando escuchamos, mira, no necesariamente tiene que haber un informe de evaluación. Cuando nosotros en el IEP o en el PEI enfatizamos una y otra vez cuán importante es el informe de evaluación. y hay que añadir que sí, dependiendo del peritaje de la persona que esté evaluando al niño, hay otras leyes que aplican para que esos informes se desarrollen. Por ejemplo, si se va a un cardiólogo, si se va a un audiólogo, si se va a un oftalmólogo, ellos, tal vez dentro de la ley 504 educativa, ¿verdad?, que aplica a la educación, no necesariamente necesitan rendir un informe como tal de evaluación, mas sin embargo, las leyes del Departamento de Salud sí les exigen a ellos crear los informes de evaluaciones clínicos, que son los que nosotros llevamos hacia las escuelas para que esos informes entonces se incorporen dentro de ese plan 504. Esa es Así la también inform- como los psicólogos, así también como los terapistas ocupacionales, etcétera. Esa es la información en el próximo slide, Carmen, que vamos a hablar qué se va a incluir, ¿verdad? En la evaluación debemos recordar, puede ser iniciado por los padres o la escuela. Vamos a tener esto bien claro. La escuela debe obtener permiso escrito de los padres para iniciar el proceso de evaluación. Proporcionar documentación médica si está disponible. Siempre se hace énfasis si está disponible, pero ya sabemos aquí que cuando estamos hablando de una condición médica, es importante proveer esa información, porque recuerden que el personal de la escuela no es personal médico, ¿ok? Si usted tiene un niño que tiene una condición médica que está impactando alguna actividad de la vida de ese niño, ellos se van a nutrir de esa información, ya sea de un neurólogo, de un cardiólogo, de un doctor de cuidado primario, de un endocrinólogo, de un ortopeda, del especialista que sea, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que un diagnóstico médico por sí solo no es suficiente como evaluación bajo la sección 504. Muchas veces pensamos que porque un niño tiene un diagnóstico, eso automáticamente quiere decir un plan 504. La información del diagnóstico médico es importante. Acuérdense que la evaluación va a determinar cómo esa condición impacta, ¿verdad?, a ese niño, especialmente en el ambiente educativo. Les exhortamos a los doctores que no solamente escriban el diagnóstico, muchos doctores son excelentes explicando cómo esa condición
impacta en la funcionabilidad del niño. Y toda esa información es crucial. Déjenme verificar mis notas. Ok. Educación pública, gratuita y apropiada bajo la sección 504. Hemos estado hablando desde el principio que esto es un concepto que ellos tienen derecho a eso. Las adaptaciones de esta educación pública, gratuita y apropiada se proporcionan. ¿En dónde se proporcionan? En las aulas de educación general, porque estos niños no son identificados con necesidad de educación especial. ¿Dónde se llevan a cabo? En las clases especiales, si ellos están en arte, educación física, música, etcétera. En actividades extracurriculares, excursiones, etcétera. Está diseñado para satisfacer las necesidades individuales del niño, porque el plan 504 es diseñado para las necesidades de ese niño. Ahora bien, ustedes en el plan 504 no van a ver metas, no hay metas, ¿ok? Estamos hablando de acomodos, estamos hablando de las adaptaciones o los acomodos que ese niño necesita y estamos hablando también de servicios relacionados. Hay niños con educación, con plan 504 que necesitan terapia física o terapia del habla o necesitan terapia ocupacional o algún otro tipo de servicio relacionado. ¿Ok? Ah. Moviéndonos hacia adelante. Lidia, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Antes de comenzar a hablar sobre los derechos y en las garantías procesales. Okay. En resumen, hay una diferencia entre el plan 504, ¿verdad? El IEP o el PEI, como le decimos, ¿verdad? Hay un proceso de evaluación que tiene unas consideraciones. Tenemos un capítulo 15 en el estado de Pensilvania que rige, que nos informa sobre el desarrollo del plan, porque inclusive la ley no exige que haya un documento por escrito. Sin embargo, Pensilvania sí establece que tiene que haber un documento y el plan 504 es un documento legal. ¿Ok? Es un documento legal y ustedes los padres forman parte del proceso. ¿Ok? Garantías procesales. Es bien importante repetirle a todas nuestras familias los derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando las cosas no van? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras opciones cuando identificamos que los procesos no van como se supone que deberían? O cuando ustedes instruyen, caramba, no sé, pero esto como que me parece que no es correcto, ¿verdad? Bueno, está el aviso de las garantías procesales, ¿verdad? Ese documento que tiene como 35 páginas que sabemos que para ustedes que hablan español o las familias que hablan cualquier otra lengua materna que no es el inglés, ese documento debe ser entregado en el idioma que ellos puedan leer y comprender. Este es uno de los documentos más importantes en los procesos en Plan 504 y en el proceso de educación especial. Y es uno de los documentos que típicamente la mayoría de los padres no revisan. ¿Por qué? Es voluptuoso, tiene unas 35, 36 páginas, luce como un documento legal, porque son las garantías procesales, les están diciendo ahí cuáles son sus derechos, pero es importante, hay una publicación de la agencia Patán que suaviza, que introduce más o menos de manera, con un lenguaje más eh, apropiado para la familia en términos generales sobre el aviso de las garantías procesales y nosotros se lo podemos hacer disponible. Derecho a revisar los expedientes. Nosotros los padres tenemos derecho a hacer una solicitud y revisar los expedientes. Derecho a estar en desacuerdo. La mayoría de nosotros los padres, por alguna razón, entendemos que nosotros tenemos que decir sí a todo, que no podemos decir no. Y es importante dejarles saber a nuestras familias, usted tiene derecho a estar en desacuerdo. El asunto es, cuando usted está en desacuerdo y usted lo tiene que expresar para proteger muchas veces el procedimiento para su hijo o los derechos de sus hijos, ¿qué es lo que usted necesita hacer luego de usted decir estoy en desacuerdo?
¿Cuáles son las opciones de resolución de disputas? Estamos hablando de una conferencia informal. Esto recae sobre el distrito escolar. Muchas veces esto se resume en una reunión adicional, ¿verdad? Está el proceso de audiencia imparcial de debido proceso, lo que se llama en inglés due process hearing. Es la oficina de resolución de disputas quien se encarga de manejar donde se solicita, si un padre decide, ¿verdad?, llevar a cabo el proceso de debido proceso, contactar a la oficina de resolución de disputa y ellos se encargan no solamente de informarle a usted, sino de asegurarse de que usted entiende, tiene la información necesaria y de ellos llevar a cabo cómo se va a llevar a cabo el proceso, porque ellos son los que asignan el oficial de audiencia. Ah, está la opción de una queja administrativa y ahí me disculpan la palabra porque se supone que diga administrativa, no administrative. Y esto, ¿quién lleva a cabo esto? La Oficina de Derechos Civiles, conocida como OCR, o la Oficina Estatal de Educación Especial, BSE, que en inglés quiere decir Bureau of Special Education. Ahora bien, se escribió Oficina Estatal de Educación Especial para asegurarnos que ustedes comprendan que estamos hablando del Departamento de Educación del Estado, no de la Oficina de Educación Especial del distrito. ¿Ok? Eso es algo que muchas veces nosotros los padres necesitamos aprender a diferenciar. También están las demandas judiciales. Esto quiere decir cuando el padre decide consultar con un abogado, ¿verdad? Y el abogado, luego de una examinación de la documentación, entiende que hay paso para una litigación legal. ¿Ok? Siempre y cuando, obviamente, la familia esté de acuerdo en llevar a cabo ese paso. Si ustedes necesitan información adicionales sobre cualquiera de estos procesos, por favor, eh, contáctenos al Centro PIL, tanto a Carmen como a mí. Nosotros estaríamos más que agradecidas de informarles y llevarlos darles recursos e información sobre estos procesos. El acuerdo de servicio, el capítulo 15 específico de Pensilvania, exige que se redacte, ya creo que lo había mencionado anteriormente, un acuerdo de servicios para cada estudiante protegido con discapacidad. El acuerdo de servicios va a describir las adaptaciones acordadas por la escuela y los padres. Se revisa anualmente para asegurar que siga en vigor, pero puede ser que esto suceda antes del año. Típicamente se revisa al año, pero si el niño superó la condición, hay muchos niños que entran en un plan 504 temporariamente, porque hubo una situación temporera que impactó, ¿verdad?, la vida de ellos, pero no necesariamente porque esto va a ser a largo plazo. Se comparte con todo el personal escolar que trabaja con el niño. Esto no solamente estamos hablando de los maestros, ¿ok? Estamos hablando del principal, estamos hablando de los consejeros, los trabajadores sociales, todo el mundo que tiene una relación, ¿verdad? Con el personal de la escuela que trabaja con el estudiante. Hasta los consejeros, hasta los que están en el pasillo en vigilancia, ¿verdad? Los que vigilan la puerta, quién entra, quién sale, los que están en los pasillos, ¿verdad? ¿Puede modificarse? Sí, y cuando sea necesario. ¿Puede modificarse? Sí, cuando sea necesario. La participación de los padres. El distrito, vamos a recordar que la escuela o el distrito requiere el consentimiento de los padres antes de proporcionar servicios. Se requiere la notificación a los padres si hay un cambio en el acuerdo de servicio o si cambia la elegibilidad del estudiante para recibir servicios o adaptaciones. Cualquier cambio sustancial en la ubicación educativa requiere una evaluación, lo cual necesita el consentimiento de los padres. Al igual que nosotros exhortamos a nuestros padres que tienen niños recibiendo servicios de educación especial, es sumamente importante que nosotros los padres mantengamos una comunicación abierta con el personal de la escuela. ¿Okay?
Les había mencionado, los planes 504 son documentos legales. Los estudiantes deben recibir todos los servicios y apoyos indicados en sus planes. Todo el personal involucrado debe recibir una copia e implementar el plan. Los padres deben verificar que el personal involucrado tenga una copia del plan 504. Esto no solamente aplica a los planes 504. Nosotros los padres tenemos que estar, como dijo Carmen, a la vanguardia. Tenemos que andar, en mi país le decimos a ojo visor, ¿verdad? Velando el guardia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cosas suceden. No podemos asumir, ¿verdad? Que todas las cosas pasan de la manera en que se supone que sucedan. Hay que verificar. Hay que asegurarse que todas las maestras, hay que verificarse que los consejeros, hay que verificar que los terapistas, ¿verdad? Que todas esas personas estén conscientes, que estén al tanto. No solamente inclusive en educación especial, por ejemplo, cuando tenemos niños recibiendo servicio de educación especial, pero están en salones de educación regular, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que ese maestro de educación regular tenga ese IEP también, esté consciente de las modificaciones y de las adaptaciones o acomodos, ¿verdad? Si el plan no se sigue, los padres u otras personas pueden presentar una queja ante la Oficina de Educación Especial de Pensilvania o la Oficina de Derechos Civiles o Civil Rights. Y aprovecho esta diapositiva porque hay una diferencia entre el IEP y el plan 504 luego que el niño sale de los planteles escolares típicos dentro de los estados, ¿no? El plan 504 es el único documento legal que va a seguir a tu hijo. El plan individualizado educativo es el que se queda ya luego que tu hijo termina la escuela a los 18 o a los 20 o 21 y en el estado de Pensilvania hasta que se cumpla 22. El IEP sigue hasta ahí. Mas, sin embargo, el plan 504 es el documento legal que va a seguir a tu niño a su trabajo o a la universidad. Por eso esa comunicación abierta es tan importante porque legalmente ese es el documento que yo le puedo presentar a los profesores de universidad o ese es el documento que yo le puedo ofrecer a mi trabajo, al trabajo de ese estudiante, ya que se incorporó en el área laboral para que se adapten esas acomodaciones que habían dentro de un plantel escolar ahora hacia el trabajo o las modificaciones que se necesitan dentro de la universidad. Y eso es algo que pues lamentablemente el IEP no lo hace, sino que lo hace el plan 504. En otras palabras, el plan 504 establece, es una manera de tener documentado qué acomodos, ¿verdad? Ese niño necesitaba en ese momento dado. Y ese niño, si sigue con esa condición, ese niño necesita, ¿verdad? Ese tipo de acomodos. Ahora bien, cuando hablamos de educación general, sí, los colegios no implementan un programa educativo individualizado. Sin embargo, cuando el niño toma la decisión de divulgar que tiene una discapacidad y que persigue el recibir acomodos en los colegios o en las universidades, parte de la documentación que se le presenta a la Oficina de Discapacidad es ya sea este plan 504 como también el plan educativo individualizado. Ahora bien, todo esto entra en proceso de evaluación, ¿verdad? Bajo la institución universitaria. Pero es un proceso, pero lo más importante aquí es que es sumamente crítico e importante para nuestros hijos la documentación y que nosotros como padres debemos de tomar decisiones informadas, hacer todas las preguntas pertinentes y asegurarnos que aprendimos en las pasadas presentaciones que lo que no está escrito no existe, ¿verdad, Carmen? Así que es importante que estos planes estén detallados, ¿verdad? No solamente muchas veces cuando leemos los planes y escuchamos a las familias, a veces una de mis respuestas es, caramba, todo esto que usted me está expresando, yo no lo veo aquí por escrito. Lo que quiere decir que esto no existe. ¿Ok? Y es bien importante y eso detona el llamar a una reunión para hacer una revisión, porque entonces estamos hablando de que hay toda una serie de información sumamente importante que no está disponible. Ahora bien,
Ustedes tenemos en pantalla, cuando hablamos sobre las opciones de resolución de disputa en términos de presentar alguna queja, ya sea ante el Departamento de Educación del Estado de Pensilvania o la Oficina de Derechos Civiles, lo que se conoce como OCR, ustedes van a tener a su disposición estos dos enlaces. Quiero dejarles saber que estos dos sitios web cuentan con funciones de traducción disponibles, ¿ok? Lo que quiere decir que ustedes pueden cambiar el lenguaje de la página para el lenguaje de la lengua materna que ustedes necesiten recibir la información. Muchas veces cuando ustedes abren la página, obviamente lo van a ver, la información va a estar en inglés porque es el idioma estándar, ¿verdad? Del sitio web. Pero entonces, fíjense, típicamente la opción de cambiar el lenguaje de la página está en la parte superior, ya sea izquierda o derecha. Y a veces dice traducción o a veces es un globito, ¿verdad? El Ujú. globito de la Tierra. Ya. Lo importante es que recuerden que en términos, la información está en español. Disponible. Y si ustedes van a la oficina de resolución de disputas en el área de las quejas estatales, también van a encontrar toda esa información en español. Ahora bien, queremos que ustedes estén pendientes también de ciertos comentarios que muchas veces alguien en la escuela les puede decir a ustedes, y estas son declaraciones que son señales de alerta. Así lo hacemos con todos los estudiantes. Recuerden que lo que está especificado en el plan 504 y en el otro plan, pero hoy estamos hablando del plan 504, es basado en la necesidad individual de ese estudiante. O por ejemplo, no ofrecemos planes 504 en la escuela secundaria. Tenemos que tener, cuando escuchamos este tipo de expresiones, necesitamos buscar ayuda porque sabemos que estas no son realidades. Bueno, esas son posiblemente la realidad en la escuela, pero no es una realidad real. Eso no es lo que se supone que suceda. No podemos, No es una realidad legal. no, legal. No podemos hacer ninguna excepción para su hijo. ¿Mm? Solo los niños con diabetes o asma reciben planes 504, ¿no? Ya aprendimos al principio que puede ser cualquier condición fisiológica, mental, motora, ¿verdad? Es sumamente amplio. Su hijo ya no califica para un IEP, pero podemos darle un 504. Esto es bien común, aunque ustedes no lo crean, esto sucede. Esto sucede como si fuese un premio de consolación. Y viceversa, a veces le dicen que no pueden tener ambos y hay diferentes tipos de condiciones donde sí se puede tener ambos, un IEP y un plan 504 de acuerdo a los acomodos. Iba a preguntar eso, perdón que los interrumpa. Iba a preguntar eso. Si un estudiante puede tener ambos. Sí, Bueno, sí. típicamente, Lidia, lo que sucede, el mejor curso de acción es el niño que está cubierto bajo IDEA, está cubierto también bajo el plan, la sección 504. Y el IEP abre las puertas para toda la información que necesita en términos de acomodos particulares para esa condición, estar en los niveles presentes de ejecución funcional. ¿Okay? La parte de los niveles presentes, habla de los niveles presentes académicos y habla de los niveles presentes de índole funcional. También el IEP tiene en una parte más avanzada donde dice adaptaciones y modificaciones. Todas las adaptaciones que pueden estar en un plan 504 pueden ser automáticamente vaciadas en ese plan, lo que quiere decir que el IEP va a ser un plan mucho más comprensivo, va a incluir todas esas áreas. ¿Por qué? Porque inclusive los niños que necesitan asistencia tecnológica, una de las primeras preguntas de consideraciones al principio del proceso del IEP es si el niño necesita asistencia tecnológica. Y todo eso abre la puerta para que en un momento dado en el plan
Lo que sucede es que muchas veces los planes del programa educativo individualizado no son lo suficientemente comprensivos. Eso no quiere decir que toda la información pertinente de ese niño sea vaciada en ese plan. Por eso Pero sí se puede tener. Uno de los grandes ejemplos que yo le ofrezco a mis padres es, por ejemplo, si tu hijo es atleta. Si tu hijo es atleta, hay diferentes tipos de rigores aquí en el estado de Pensilvania que se supone que se cumplan. Y a veces no tienen que ver nada con la afección educativa y el niño o estudiante todavía necesita acomodos educativos. Y una manera de separarlos puede ser un plan 504 para la parte atlética, donde el niño participa en ciertos equipos de la escuela o ciertas ligas y concentramos el IEP en la parte educativa, los acomodos y los modos funcionales de la parte académica. Así se puede tener un desglose donde este niño puede llevar ese plan 504 a actividades que son fuera de la escuela, donde no tiene que ver nada con el IEP. Porque muchas veces las organizaciones atléticas o ligas atléticas de diferentes condados no necesitan tener tanta información académica simplemente para concentrarse en el acomodo o la modificación atlética, motora, lo que tenga que ver con el estudiante. De que sí se puede tener, sí se puede tener. Como Ana dice, se puede vaciar en el IEP, se puede tener todo en función dentro del IEP, pero hay partes donde a veces facilita muchas de las conversaciones tener ambos, el IEP y el plan 504. Okay. Y otra pregunta. Ujú. ¿Puede mi hijo cambiar de IEP al 504? ¿Y cuándo es que cambia? Eso podría suceder a través de un proceso de evaluación. Vamos a recordar que cuando los niños tienen un programa educativo individualizado, dependiendo de la categoría de discapacidad identificada, los niños en el estado de Pensilvania, si ese niño tiene discapacidad intelectual, tiene que suceder una evaluación mandatoria cada 2 años, que no puede ser excluida ni por los padres ni por la institución educativa. Sin embargo, las otras categorías de discapacidad, típicamente el tiempo de reevaluación sucede cada 3 años, pero tenemos que hacer la salvedad que tanto en discapacidad intelectual como en las otras discapacidades educativas, si sucede un evento mayoritario y hay la necesidad de llevar a cabo esa reevaluación antes del periodo esperado, eso se puede llevar a cabo, solicitarlo. Ahora bien, hay dos cosas, dos aspectos que el proceso de evaluación busca, que la reevaluación busca. Que ese niño continúe siendo elegible para recibir servicios de educación especial, lo que quiere decir acomodo y modificaciones, ¿verdad? Y cuáles son las necesidades específicas de ese niño. Por eso es que dice en el área de matemática, en el área de ciencia, en el área social, en el área de comportamiento, ¿verdad? En el área de aspectos cotidianos de vida, lo que llaman las destrezas diarias de vida. Ahora bien, si el proceso de evaluación determina que ese niño aún tiene la discapacidad, pero no necesita servicios de educación especial, ahí es donde ese proceso de evaluación puede ser una recomendación. Este niño sí necesita todavía acomodos, pero no modificaciones. Y ahí pueden hacer la recomendación de un plan 504. Como también el proceso de evaluación puede decir, el niño ya no necesita ni acomodos ni modificaciones y la recomendación es que ya no necesita servicios de educación especial y tampoco necesita, en este caso, servicios, protección o servicios bajo un plan 504. Porque tenemos que estar conscientes que el que un niño tenga una condición médica, eso no es equivalente a un plan 504. Hay un proceso de evaluación que tiene que ver cómo esa condición impacta una o más actividades individuales de ese niño. ¿Okay? En otras palabras, las cosas no son de índole automática. ¿Okay? Eso contesta a tu pregunta, Lidia. Otra de las maneras en que también Sí, se puede gracias. transicionar es en un momento de transición. Lo que, por ejemplo, yo lo que le digo mucho a mis padres es,
estás terminando el 4º año en la escuela superior, en la escuela última donde el estudiante va, se puede entonces hacer un plan de transición hacia el plan 504 para ciertos acomodos que necesiten el trabajo o en el ámbito colegial, se puedan entonces evaluar y adaptar y tengas un documento fresco antes que se transicione al estudiante a su modo de vida independiente, a su modo universitario o a su modo de trabajo. Eso es parte también de esa autodeterminación, qué documentos legales se van a necesitar cuando ya se cumpla cierta edad. También esa transición también se puede hacer. Cuando yo tengo padres con estudiantes en escuela superior, lo que les digo es, tú te puedes comunicar también otro recurso que no mencionamos en el día de hoy, pero que es muy válido para el Plan 504, es la Oficina de Vocación Rehabilitacional, donde los coordinadores ayudan en esa transición hacia el colegio o hacia el trabajo y adaptan esas documentaciones y facilitan esas evaluaciones que se necesitan ya una vez el estudiante no esté dentro de los distritos escolares como tal. ¿Alguna otra pregunta, Lidia? No. Ok, gracias. Bueno, para nuestra audiencia en general, si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con nosotros en el Centro PIL para hablar con un especialista en recursos para familias. Carmen y esta servidora están a su disposición. En pantalla pues tienen un enlace en donde ustedes pueden solicitar, ¿verdad? Hablar o pueden escribirnos a info@pilcenter.org o al teléfono 1-866-950-1040. Como parte de la presentación, como siempre, tenemos la evaluación, que es importante para nosotros para que el Centro PIL, ¿verdad?, conozca, sepa sobre su opinión y cualquier otro tema, ¿verdad?, que a usted le interese recibir capacitación. Lidia, ¿me dejas saber si lo quieres hacer ahora o posteriormente? Lo voy a tomar ahora, por favor. Lo tengo. Gracias. Bueno, como parte de los recursos generales de esta presentación, tenemos lo que se llama las circulares de educación básica con relación al capítulo 14. Cuando entren a este enlace, esta página permite que ustedes puedan cambiar el idioma. Esta es la página del gobierno del estado de Pensilvania. También van a tener acceso, pueden tener acceso en el link a un ejemplo de un plan 504. Tienen una hoja también de la organización Understood, tienen la hoja informativa, tienen un ejemplo nuevamente sobre un plan 504 y información también sobre nuestra gente querida en el Parent Center Hub, que es nuestra organización de asistencia técnica en la región A de los centros de educación e información a padres. También tiene esta información, la pueden encontrar en inglés y en español. Todos los recursos están accesibles a su idioma. Bueno, gracias. Recuerden que el Centro PIL es el Centro de Información y Capacitación para los Padres en el estado de Pensilvania. Estamos a través de todo el estado. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta información les sirva de mucha ayuda. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Creo que la grabación la detienes.